Bienvenido a tus asesorías, todo sobre ingeniería. El día de hoy veremos un método para electroneumática, el cual es el método paso a paso max. Trabajaremos con esta secuencia escrita, la cual inicia con un botón pulsador. Posterior a eso tenemos tres actuadores marcados con lo que serían letras diferentes. Tenemos el actuador A, el actuador B y el actuador C. Cada movimiento, ya sea la extensión o retracción, está definida por lo que sería el signo precedente de la letra. Es decir, aquí en la secuencia tenemos que en cuanto se presiona el botón, sale el actuador A, posterior a que sale el actuador A, regresa el actuador B, después regresa el actuador A, sale el actuador C, regresa el actuador C y finalmente se extiende el actuador B. Este método paso a paso únicamente lo vamos a aplicar cuando son sistemas sin sincronía. Si es un sistema sin sincronía, podemos implementar el método bandera, método cascada, método paso a paso mínimo y método paso a paso máximo. Entonces es muy importante identificar si el sistema tiene sincronía o si no tiene sincronía. Para identificar si tiene sincronía o no, es necesario trazar su diagrama de movimientos. Eso lo realizamos de la siguiente forma. Por cada actuador vamos a tener dos movimientos posibles, que sería la extensión y la retracción. La extensión la marcamos con el número 1 y la retracción con el número 0. Primero necesitamos identificar cuál es la posición inicial de nuestros actuadores. Esto lo vamos a poder reconocer ya que debemos primero ubicar la última vez que aparece el actuador y con qué signo. Si aparece con signo negativo, quiere decir que termina retraído. Si aparece con signo positivo, quiere decir que inicia extendido. Esto es muy importante porque una secuencia, como termina, es como debe empezar. De tal forma que vamos a enfocarnos en el actuador A. En el actuador A, la última vez que aparece con signo menos. Como aparece con signo menos, quiere decir que termina retraído. Como termina retraído, así es como debe empezar. En el caso del actuador B, tenemos que termina con signo positivo. Como termina con signo positivo, quiere decir que termina extendido. En el caso del actuador C, observamos que la última vez que aparece con signo negativo. Como aparece con signo negativo, quiere decir que comienza retraído. De tal forma que ya identificamos las posiciones de nuestros actuadores. Es decir, tenemos la combinación, en este caso, 0, 1, 0. ¿Por qué 0, 1, 0? Nuestro actuador A comienza retraído, nuestro actuador B comienza extendido y nuestro actuador C comienza retraído. Así como inicien es como deben de terminar. Entonces en el último movimiento esperamos que sea esta misma combinación. Muy bien. En cuanto presionamos nuestro botón, tenemos que el actuador A es quien va a realizar un movimiento. Tenemos el movimiento de A más, es decir, A de su posición inicial va a realizar un movimiento, es decir, tiene una transición de 0 a 1. De tal forma que tenemos ese desplazamiento. En el caso de B y de C no tenemos ningún movimiento, ya que son secuenciales, es decir, primero es uno y después es otro. Si los movimientos fueran al mismo tiempo, tendríamos un paréntesis entre las letras. Por ejemplo, si hubiera un paréntesis aquí, tendríamos que A regresa al mismo tiempo que C se extiende. Como no tenemos esa notación, son movimientos seguidos, uno después del otro. Ahí ya tenemos A más. Posterior a eso tenemos B menos. Es decir, quien sufre el movimiento es B. B pasa de 1 a 0. ¿Y qué sucede con A y C? Se mantienen en esa posición, no han sufrido modificación. Y si vamos creando lo que sería su combinación de acuerdo a la posición,
tendremos que en la segunda posición tendríamos el estado 1, 1, 0. Y en la tercera posición, que es donde vamos actualmente, tendríamos 1, 0, 0. Vamos a nuestro tercer movimiento. Nuestro tercer movimiento tenemos a menos. Es decir, quien sufre la transición de movimiento es el actuador A. El actuador A de estar en 1 pasa a 0. ¿Y qué sucede con B y C? Se mantienen. Aquí tenemos que se mantiene B y se mantiene C. De tal forma que tenemos el estado 0, 0, 0. Ahora vamos a nuestro siguiente movimiento, que sería C+. Quien sufre la transición ahora es nuestro actuador C, que pasa de 0 a 1. Ahí tenemos la transición. Y A se mantiene, mismo caso que el actuador B, no sufre el movimiento. Quien sufrió la transición fue nuestro actuador C. De tal forma que si lo escribimos tendríamos el estado 0, 0, 1. Posterior a eso tendremos otro movimiento que sería C-. Es decir, quien sufre el movimiento es el actuador C. El actuador C de estar en 1 pasa a 0. De estar extendido se retrae. Mientras que A y B se mantienen, no sufren ninguna modificación. De tal forma que el estado que tendríamos sería 0, 0, 0. Y nuestro último movimiento, tenemos que nos falta uno, sería B+. B+ es nuestro último movimiento y quien sufre la modificación es el actuador B. B de estar en 0 pasa a 1, mientras que A se mantiene y C se mantiene, es decir, tenemos el estado 0, 1, 0. Observamos que este estado en color rojo es igual a nuestro estado inicial, ya que como mencionábamos previamente, como terminan es como deben iniciar, ya que es una secuencia. Cada que presionemos nuestro botón que acciona el proceso, va a realizar dichos movimientos. Entonces, como termina, es como debe de empezar. Una vez que trazamos el diagrama de movimientos, para identificar si el sistema tiene sincronía o no, debemos identificar de forma específica si tenemos alguna columna que se repita, sin contar la última, ya que esa columna es igual a la primera. Entonces vamos a corroborar. Tenemos la combinación 0, 1, 0 en otra columna que no sea la última. No la tenemos. Tenemos la combinación 1, 1, 0. Observamos y no la tenemos en ninguna otra. Vamos con la combinación 1, 0, 0. Tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Entonces tampoco la tenemos. La combinación 0, 0, 0 la tenemos. Esa sí tenemos que se repite. Aquí tenemos que esas columnas son iguales. Si tenemos una columna igual, quiere decir que es un proceso sin sincronía. ¿Qué quiere decir sin sincronía? Que hay movimientos que se repiten. Es decir, si quisiéramos ver el ejemplo en un semáforo, si dos semáforos están sincronizados, uno está en rojo y el otro lado está en verde. Si no estuvieran sincronizados, ambos estarían en rojo o ambos estarían en verde. Entonces, si yo tengo un movimiento que concuerde con otro dentro del proceso, quiere decir que el sistema no tiene sincronía. Es decir, para esta secuencia no hay sincronía. Como no hay sincronía, vamos a realizar lo que sería aplicar un método para solucionarlo. El método bandera, método cascada, método paso a paso mínimo o método paso a paso máximo. Entonces implementaremos el método paso a paso máximo. Aquí tenemos lo que sería nuestra secuencia ya con las válvulas y los sensores. Cada actuador tiene su sensor para identificar la extensión y retracción del actuador. En este caso, los sensores etiquetados con el número 0 corresponden a la retracción.
mientras que los etiquetados con el número 1 corresponden a la extensión. Para el método paso a paso máximo, se nos indica que cada movimiento va a ser un paso. Es decir, vamos a dividir de tal forma que cada movimiento esté identificado. En total, por ejemplo, aquí tendríamos 6 movimientos. Una vez que identificamos los movimientos, vamos a colocar un relevador por cada movimiento. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. K1, K2, K3, K4, K5 y K6. Son nuestros 6 relevadores y todos van a llevar la siguiente estructura. Van a llevar un contacto cerrado, seguido por 2 contactos abiertos, observamos que todos llevan la misma estructura, y adicional un enclave sobre los contactos abiertos, de tal forma que tenemos la misma estructura para todos los relevadores. Tenemos un contacto cerrado seguido de 2 abiertos y el enclave sobre los contactos abiertos. Todos los relevadores van a llevar la misma estructura. Para el etiquetado lo vamos a realizar a continuación. La señal del contacto cerrado es la que va a quitar los respectivos enclaves. Va a ser correspondiente al siguiente relevador. Es decir, a este relevador de K1, quien lo tiene que desenclavar o quitar la memoria sería el relevador siguiente. Es decir, aquí sería K2. A K2, quien lo tiene que quitar sería el siguiente, es decir, aquí tendríamos K3. Y así sucesivamente. Tenemos K4, K5, K6. En el caso del último, como no tenemos uno que siga, nos vamos al inicio, de tal forma que aquí tendríamos K1. Ahí ya tenemos establecido nuestro contacto que va a quitar la memoria. La memoria tiene que ser sobre el mismo relevador, de tal forma que aquí tendríamos K1, aquí tendríamos K2, aquí tendríamos K3, K4, K5 y K6. Muy bien. Ahora vamos a identificar las señales que van a activar cada uno de nuestros grupos o de nuestros pasos. Para que inicie mi secuencia, requiero una señal de un botón pulsador. Aquí lo tenemos identificado. Y requiero que el último movimiento se haya cumplido, es decir, que el movimiento 6 se haya cumplido. ¿Cómo podría saber que ya está en la posición de B+? Es decir, que B está extendido. En este caso porque va a activar un sensor. Si está extendido el actuador B, el sensor que va a activar es el de B1. De tal forma que si está en B1 y presiono el botón, activo lo que sería mi grupo 1. Ahora vamos a pasar al grupo 2 o al paso 2. Para que se active el grupo 2, previamente se tuvo que haber activado el paso 1. Es decir, si yo tengo 3 pasos, tengo el inicial, después para que se cumpla el 2 se tuvo que haber cumplido previamente el 1. Para que se cumpla el 3 se tuvo que haber cumplido previamente el 2. Entonces siempre vamos a condicionar con el paso anterior. Y la señal que está esperando es la que verifica que se cumplió dicho paso. Es decir, en el grupo 1 tenemos el movimiento de A+. De tal forma que si está en el grupo 1 y se cumplió A+, va a activar el grupo 2. ¿Cómo podríamos corroborar que se cumplió el movimiento A+? Nuevamente porque nos va a activar un sensor. A+ quiere decir que el actuador A se extiende. Si se extiende nos va a activar el sensor de A1.
de tal forma que si está en el grupo 1 y activa la señal del sensor A1, me activa mi grupo 2. Ahora vamos con el grupo 3. Para que se active el grupo 3, tuvo que haber pasado previamente por el grupo 2 y haber ejecutado el movimiento de dicho grupo. ¿Cuál es ese movimiento del grupo 2? El movimiento es B-. ¿Cómo sabremos que el actuador B ya regresó? De igual forma, porque va a activar un sensor. ¿Cuál sensor nos activaría ahora? El de B0. Entonces, si está en el grupo 2 y activa el sensor de B0, se cumple la condición para el grupo 3. Para el grupo 4 vamos a realizar el mismo análisis. Para que se active el grupo 4, previamente se debe activar el grupo 3. Y además, debe haber ejecutado el movimiento. El movimiento es A-. ¿Cómo sabríamos que se cumplió esa condición de A-? Porque el actuador A se retrajo completamente. Si se retrajo completamente, activaría nuestro sensor A0. De tal forma que si ya se cumplió el grupo previo, que sería K3, y activa nuestro sensor A0, activa el grupo 4. Ahora vamos al grupo 5. Al grupo 5, ¿qué necesitamos para que se cumpla? Que previamente se haya cumplido el grupo 4. Si se cumplió el grupo 4 y el movimiento de dicho grupo, que es C+, activaríamos el grupo 5. ¿Cómo podríamos garantizar que se cumplió C+? Nuevamente con los sensores. Si el actuador C+, se extiende, va a activar un sensor. ¿Cuál va a ser ese sensor? El de C1. De tal forma que si está en el grupo 4 y activa el sensor C1, nos permite activar nuestro grupo 5. Y finalmente el grupo 6, ¿cuándo se va a activar? Se va a activar si se cumplió el grupo 5 y el movimiento de dicho grupo. ¿Cuál es ese movimiento? C-. ¿Qué quiere decir C-? Quiere decir que el actuador C se retrajo. Si se retrajo, ¿cuál sensor es el que va a estar activo? Va a ser en este caso el sensor de C0. De tal forma que si está en el grupo 5 y se activa el sensor de C0, me va a permitir energizar mi grupo 6. Ahí ya tenemos toda la parte de control correspondiente a los relevadores. Voy a colocar lo que serían los solenoides para comenzar a ejecutar las conexiones. Aquí tenemos Y1, aquí tenemos Y2, aquí tenemos Y3, aquí tenemos Y4, aquí tenemos Y5 y tenemos Y6. Vamos a conectarlos a la tierra. Y aquí tenemos, por ejemplo, Y1 va a ser nuestro actuador para que se extienda. Entonces, como nota, le voy a poner que es para el movimiento de A+. Y2 va a ser para que se retraiga, va a ser A-. ¿Por qué Y2 es para que se retraiga? Porque en esta posición, si el aire entra por la cámara delantera de mi actuador, va a hacer que se retraiga. En el caso de Y3, observamos que Y3 va a ser para que el actuador B se extienda. Porque en esta posición, el actuador, como están conectadas las mangueras, entra por la parte trasera de mi actuador haciendo que se extienda. De tal forma que Y3 sería para B+, Y4 para B-. Y finalmente el de C, si en Y5 el aire entraría por la parte trasera de mi actuador haciendo que se extienda. De tal forma que tendríamos C+ y C-. Una vez que lo tenemos identificados, pues voy a colocar lo que sería su contacto, que los va a estar activando a la hora que se requieran. Y para colocarlo es muy sencillo. Como cada movimiento es un paso, es decir, un relevador, aquí vamos a colocar el relevador al que corresponde. Es decir, el movimiento de A+, ¿en qué paso sucede? A+ sucede en el paso número 1. De tal forma que aquí tendríamos K1. A-, ¿en qué sucede? A- sucede en el paso 3. De tal forma que este sería mi relevador 3, es decir, K3. B+, ¿en qué paso sucede? B+ sucede en el sexto paso. De tal forma que aquí tendríamos K6. B-, ¿en qué sucede? B- lo tenemos en el paso 2. De tal forma que aquí tendríamos K2.
En el caso de C+, ¿en qué paso sucede? C+ sucede en el paso 4. Aquí tendríamos entonces K4. Y finalmente C-, C- sucede en el paso 5. Aquí tendríamos su contacto del paso 5. Si observamos, aquí cada movimiento corresponde a un relevador. Este método es el más extenso de todos los previos para aplicar cuando nuestro sistema no tiene sincronía. Es el método más extenso, pero también es el más fácil de modificar y de querer trabajar para después, ya que tenemos de forma sencilla cómo identificar qué señal es la que está activando dicho solenoide. Entonces nos permite trabajarlo por si hay que realizar modificaciones al proceso o realizar algunos ajustes con la programación. Entonces este método de paso a paso máximo nos indica que cada movimiento lo tenemos que dividir, y una vez que lo dividamos, que identificamos cuántos movimientos hay en total en nuestra secuencia, debemos colocar el mismo número de relevadores. Si nuestra secuencia son 8 movimientos, colocaríamos 8 relevadores. Si son 10, colocaríamos 10 relevadores. Y todos van a llevar la misma estructura. Esa estructura es contacto cerrado, seguido de dos abiertos y el enclave sobre los contactos abiertos. Si observamos, toda la parte de los relevadores lleva exactamente la misma estructura. Y vamos a identificar el paso previo y el movimiento del paso. Paso previo y movimiento del paso. Ahí podemos identificar qué sensores son los que se activan. Una vez que tenemos la lógica de los relevadores, ya lo vincularíamos con los solenoides. En esta secuencia, por ejemplo, en el caso de C+, C+ sucede en el cuarto paso. Entonces aquí tengo identificado que es el solenoide Y5. Entonces lo conecto con mi relevador 4 que corresponde a ese paso. Y así es como desarrollamos el método paso a paso máximo. Vamos a corroborarlo en una simulación. En la simulación aquí tenemos todo el método. De igual forma tenemos Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 y Y6, que son los solenoides. También tenemos el cruce de las mangueras. Aquí en el software, en este en particular, podemos ver en color rojo qué es lo que está presurizado en la parte de neumática y en color rojo qué es lo que está energizado en la parte eléctrica de control. Aquí observamos que de acuerdo a la secuencia, como habíamos definido previamente, nuestro actuador B comienza extendido. Aquí está ya la posición. Y aquí tenemos la estructura que habíamos mencionado en cada relevador. Contacto abierto, contacto cerrado, dos abiertos y el enclave. Contacto cerrado, dos abiertos y el enclave. En el caso de B1, este es un contacto abierto, pero ya está energizado. Observamos que el sensor ya está enviando la señal. Este sensor está colocado en la camisa del actuador y como está detectando este que estaba abierto, se cerró. Entonces está esperando únicamente la señal de inicio para que se active mi primer grupo. De tal forma que tendríamos con el primer grupo A+, B-, A-, C+, C-, B+. Y aquí podemos identificar que se va energizando un paso a la vez, un grupo a la vez. No va a haber dos energizados al mismo tiempo. Aquí vamos a corroborarlo, vamos a ver en rojo todo este primer bloque, después el siguiente, y apaga el anterior, y vamos a ir viendo cómo va aumentando hasta llegar al último paso. Aquí en el último, como quien quita esta memoria es mi primer paso, por eso observaríamos que se apaga. Nuevamente, observamos cómo realiza el proceso y cómo vemos que se va energizando en cada movimiento. Así sería implementado el método paso a paso. Corroboramos la secuencia nuevamente. Tenemos A+, B-, A-, C+, C-, B+. Y esta sería la secuencia implementada para el método paso a paso máximo. Si este video te resultó de utilidad, te invito a que te suscribas, des me gusta, compartas, le hagas llegar la información a quien consideres le pueda ser de utilidad. Te agradezco tu tiempo. Nos vemos en la próxima.